Bienvenidos a Desenmascarando las Finanzas, un espacio de contrapunto donde se explica con peras y manzanas temas relacionados con lo económico y lo financiero. Hoy, después de 2 semanas de hablar de bancos centrales, política monetaria, vamos a hablar de las tasas de interés, ¿no? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? ¿No? Primero un poco de historia. Las primeras tasas de interés, o sea, son tan viejas como la humanidad misma, ¿no? Podemos rastrear las primeras tasas de interés al 3000 antes de Cristo, ¿no? Si les interesa un poco la historia de las tasas de interés, les recomiendo este libro. Yo sé que no es el día para recomendar libro, probablemente este no lo recomiende en el episodio de los viernes, entonces por eso se lo recomiendo aquí. Y a ver, no porque no sea un buen libro, es un buen libro, pero más bien es un libro como de texto, un libro de consulta, en donde puedes ver pues, cómo se fueron comportando las tasas a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, bueno, este libro, la historia de las tasas de interés por Sidney Homer y Richard Silla, pues es un buen libro de consulta. Bueno, dicho eso, ahí pueden ver un poco cómo está la historia de las tasas de interés. Eh, las tasas de interés, bueno, han pasado por muchas épocas. En la Edad Media había una prohibición cristiana de prestar y pedir prestado, ¿no? El judaísmo no la tenía, por ejemplo, y entonces, desde ese entonces, pues se liga un poco al judaísmo con el capitalismo y con la idea de prestar y pedir prestado. De hecho, si no han visto la película o si no, bueno, a ver si léanlo primero, ¿no? Si no han leído El Mercader de Venecia de Shakespeare, léanlo. Si no les gusta leer a Shakespeare, vean El Mercader de Venecia. Es una película con Jeremy Irons y Al Pacino, en donde, pues bueno, Jeremy Irons es un cristiano que no puede pedir prestado, o más bien que no, sí que no puede prestar, entonces se acerca un judío para que le pida prestado. El judío, bueno, pues obviamente había todo un tema alrededor de eso en un país cristiano y bueno, se va desenvolviendo. Pues eso es una buena idea de cómo funcionaba las tasas de interés y los préstamos en la época en la que vivió Shakespeare. Me estoy saliendo del tema, no importa, regresamos. Eh, la visión actual que tenemos de las tasas de interés nos viene sobre todo de Irving Fisher, un economista de 1867 a 1947. Él sienta las bases un poco de cómo las tasas de interés pues le impregnan el mundo económico, ¿no? De cómo lo afectan, para qué sirven en la política monetaria, etcétera, etcétera. Y en esencia, digo, y estoy siendo eh, muy sencillo, una explicación muy sencilla, pero en esencia la tasa de interés es el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Es cuánto vale el dinero, cuánto me cuesta pedir prestado, cuánto puedo invertirlo o a cuánto lo puedo invertir. Eso es lo que nos muestra la tasa de interés. Es por eso, por ejemplo, que en el periodo 2008-2020, cuando las tasas de interés estaban cercanas a cero, se decía que el valor del dinero del tiempo era cero, ¿no? Pedir prestado era gratis, entre comillas. ¿Por qué? Porque pedías prestado hoy y lo regresabas dentro de un año a una tasa cero, es decir, pedías prestado hoy $1000 y tenías que regresar $1000. El dinero no valía en el tiempo y por lo tanto cualquier rendimiento generado usando ese dinero será positivo a lo largo del tiempo. Eh, Dependiendo del plazo, va a ser la utilidad de las tasas. Por ejemplo, las tasas de corto plazo generalmente son las que pone el Banco Central a través de su política monetaria. Esas tasas de corto plazo sirven como base para los otros agentes económicos, para los bancos, para los préstamos. Obviamente, conforme vamos avanzando en el plazo, en las tasas, pues ya tienes otras métricas para decirle a los agentes económicos en cómo deben prestar o a cómo deben pedir un retorno a su inversión. Si bien el Banco Central, lo decíamos en el capítulo pasado, no tiene control sobre las tasas de largo plazo, las puede influenciar a través de las tasas de corto plazo y por lo tanto tener cierto control sobre la economía real. Eh, lo puede hacer de manera indirecta, como lo hacen la mayoría de los bancos, o de manera directa, como en su momento lo hizo el Banco de Japón y el Banco de Australia hace algunas décadas con su control de curvas. Eh, las tasas, pues obviamente afectan la economía, afectan el consumo, afectan la inversión,
Lo vimos en estos últimos periodos, cuando las tasas estaban altas, la gente decidía no consumir, habría cuentas de inversión, particularmente aquí en México, con tasas al 11%, pues vimos un florecimiento de las cuentas de inversión importantes en el país. ¿Por qué? Porque pues, podías invertir a tasas de muy corto plazo al 10, 11%. Y eso, pues obviamente, a nivel consumo, aumenta la inversión. Sin embargo, también inhibe el crédito, ¿no? ¿Por qué? Porque pedir prestado te cuesta más, el valor del dinero del tiempo crece, la tasa es alta. Y lo mismo funciona al revés. Cuando la tasa es baja, pues obviamente tienes esta idea de que pues el crédito es barato, la inversión pues no necesariamente es tan atractiva y entonces pues mejor invierto en algún proyecto en la economía real y no en la economía y no en el mundo financiero. ¿Por qué? Porque pues, me da una mejor tasa de retorno que un 3, 4% que me puedan estar llegando a pagar los CETES, por ejemplo. ¿No? Entonces, pues va a depender del plazo, es qué es lo que afecta, ¿no? No es lo mismo una tasa de corto plazo que una tasa de largo plazo. Eh, Dado que afecta a la economía, pues es una herramienta importante de la política monetaria y es una herramienta importante para modificar el rumbo de la economía. Generalmente cuando la economía está muy caliente, lo que buscas es que baje o disminuya, porque puede ser inflacionario el ritmo económico, que disminuye el ritmo económico, y eso lo hace subiendo tasas, ¿no? Las tasas suben, el consumo se inhibe el ahorro se vuelve más atractivo, la inversión se vuelve más atractivo, la economía tiende a enfriarse. Cuando la economía está enfriando mucho, entonces bajas la tasa, inhibes el ahorro, inhibes la inversión y buscas darle estímulo a la economía, buscas darle estímulo al consumo. Entonces, en ese sentido, es una herramienta para suavizar los ciclos económicos, ¿no? Eh, las tasas tienen, digamos que muchas formas o adquieren muchas formas. No las podemos ver todas en un video de 5 o 10 minutos, pero vamos a repasar algunas. Tienes la tasa activa y la tasa pasiva, ¿no? Hablando de términos bancarios. La tasa activa es la que utiliza el banco para prestar, la tasa pasiva es la que paga el banco, generalmente ese diferencial es lo que se embolsa el banco. Tienes una tasa fija, ¿no? Una tasa que no cambia a lo largo del tiempo, o una tasa flotante que sí va cambiando a lo largo del tiempo conforme van cambiando las tasas de referencia. Si Banxico baja tasas, entonces si tienes una tasa flotante, pues tu tasa a la que pediste prestado o tu tasa de inversión pues va a ser más baja. Tienes una tasa real o nominal, ¿no? Real quiere decir una tasa después de inflación, ¿no? Es decir, y una tasa nominal es la tasa pues, que vemos en todos lados, ¿no? Por ejemplo, el CETE que te está pagando 10%, pues esa es la tasa nominal. Si esa tasa nominal, el 10%, le quitas la inflación, que vamos a suponerse es 4%, entonces te quedas con una tasa real del 6%, es la tasa después de inflación, la tasa que hace crecer tu patrimonio sin que pierdas poder adquisitivo. Puedes tener una tasa asegurada, una tasa condicionada, ¿no? Asegurada es, ok, te voy a dar 10% en este periodo y listo. Una tasa condicionada puedes decir, a ver, te voy a dar 10% solo si suceden estas cosas, ¿no? Sobre todo eso sucede como en algunas notas estructuradas. Puedes tener incluso una tasa legal y una tasa ilegal, ¿no? Y lo podemos ver en la economía mexicana. Bueno, en la economía mexicana no, porque no, o sea, sí se permite, digamos que el préstamo, o sea, no está capeada las tasas, pero hay otros países en donde sí, las tasas le ponen un cap, pero pues igual y hay gente que presta por arriba, o incluso te puedes ir un poquito más allá y puedes ver en el mundo musulmán, por ejemplo, la ley musulmana, la Sharia, no permite el préstamo, bueno, sí permite el préstamo, pero no permite el cobro de interés, entonces las tasas de interés están prohibidas. Entonces, bueno, recuerden, es solo un approach a lo que es la tasa de interés, no es una masterclass sobre tasas de interés. Entonces, esto es un poco un overview de para qué sirven, cómo funcionan, qué formas toman. Y lo más importante, regresando un poquito a la visión de Fisher, es que justamente las tasas de interés lo que hacen es que acompañan al ciclo económico. Lo potencializan, lo pueden potencializar o lo pueden deprimir según las necesidades del ciclo. Generalmente son herramientas que no funcionan, o sea, que no es ciencia exacta. Entonces, de hecho, hay un dicho en Wall Street que es que el ciclo económico no muere de viejo, lo mata la Fed. ¿Y cómo lo mata la Fed? Pues justamente haciendo este mal cálculo de hacia dónde tienen que ir las tasas.
¿no? De hecho, de los últimos 11 ciclos de tasas, solamente han logrado salvar 2, es decir, el ciclo de tasas no ha generado una recesión solamente en 2 ocasiones. Probablemente estemos viendo la tercera, no lo sabemos, vamos a tener que esperar, pero bueno, las tasas en esencia sirven para eso. Si te gustó este contenido, compártelo, suscríbete para no perderte contenido que viene más adelante. Acuérdense que son 3 capítulos a la semana. Y sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.